Papá. Esa mesera. Se parece a mamá. Emilia lo dijo como si fuera una broma. Como si la muerte pudiera tener un doble. Pero yo me quedé helado. Porque a veces la vida no te lanza una señal. Te lanza un golpe directo al pecho. Y esa mañana, la cara de mi esposa muerta. Me sirvió el café. Lo que descubrí después cambió todo. La mujer que yo creía haber enterrado hace 2 años. No era quien yo pensaba. Y la verdad no solo me enfrentó al pasado, sino que puso en riesgo lo único que aún me quedaba. Mi hija. Sábado por la mañana. El sol brillaba, pero no quemaba. Emilia y yo teníamos una cita improvisada. Desayuno padre e hija. Después de todo lo que habíamos pasado, necesitábamos eso, solo ella y yo, sin niñeras, sin trabajo, sin pasado, solo su risa, esa risa que, a veces, es lo único que logra empujarme fuera de la oscuridad. Nos sentamos junto a una ventana. El lugar era modesto, con olor a pan caliente y café recién hecho. Emilia brincaba en el asiento, hojeando el menú con sus ojos grandes, vivos, inocentes, hasta que, de repente, tiró suavemente de mi manga. Bajó la voz, y me lo dijo. Papá, esa mesera, se parece a mamá. Yo me reí, sin pensar, pero cuando me giré, cuando la vi, sentí que el mundo se detenía. El sol de aquella mañana se deslizaba con suavidad por la ventana de la cafetería. Como si nada presagiara la tormenta que estaba a punto de estallar en mi pecho. Sentado frente a Emilia, mi pequeña de 5 años, sentí por un instante que el mundo había vuelto a su lugar. El calor ameno. El olor a pan recién horneado. Su risa contagiosa. Pero a veces los recuerdos regresan con la fuerza de un puñetazo. De pronto, noté que Emilia me sujetaba con fuerza del antebrazo. Sus ojos grandes, llenos de curiosidad, apuntaban hacia el fondo del local. Papá. Esa mesera, se parece a mamá, murmuró, como quien nombra un juego. Pensé que era una de sus confusiones de niña. Me reí y giré la cabeza con pereza. Y entonces la vi, una mujer de espaldas, moviéndose despacio para recoger las tazas vacías. En un segundo mis sentidos se agolparon. La misma curva del hombro. El gesto delicado al atarse el cabello. Esa forma de inclinar la cabeza que solo recordaba en las fotos de Renata. La luz de la mañana acentuaba cada contorno de su silueta, haciendo danzar sombras que me resultaban dolorosamente familiares. Mi corazón latió tan fuerte que sentí el estruendo dentro del cráneo. Cada respiración se hizo un esfuerzo supremo. ¿Era posible? Renata había muerto en ese accidente absurdo. Confirmada por documentos oficiales. Reconocida por su tatuaje pequeño en la muñeca. Y sin embargo aquella figura me robaba la razón. No era una semejanza. Era un eco perfecto de mi pasado. Sentí las piernas flaquear. El ruido de la cafetería se transformó en un murmullo lejano. Vi a la mesera girarse, descubriendo mis ojos clavados en ella. Su mirada fue un espejo helado de sorpresa. 2 profundidades que reconocían algo íntimo. Demasiado íntimo. Me quedé paralizado, mientras Emilia seguía jugando con su pan, ajena al temblor que recorría mi espalda. 1000 pensamientos cruzaron mi mente al mismo tiempo. ¿Soñaba? ¿Me estaba volviendo loco? ¿Sería Renata escondida tras un velo de mentiras? La rabia y la incredulidad se mezclaron en un nudo amargo. Rabia contra el destino que jugaba con mi mente. Incredulidad ante la posibilidad de haber vivido una mentira. Recobré el aliento con esfuerzo y, sin saber por qué, extraje el teléfono. Busqué una vieja fotografía de Renata. Se lo mostré en silencio. Su rostro se apagó, y en sus ojos vi un reflejo de mi propio desconcierto. ¿Conoces a esta mujer? Pregunté con voz temblorosa,
sin atreverme a pronunciar su nombre. Ella me miró, dudas danzando en su expresión. No sé quién es, susurró, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Estaba frente a un umbral que me llevaría directo al pasado que creía enterrado. El murmullo de la cafetería volvió a la normalidad, pero yo ya no. Cada paso de aquella mesera, Ana, desenterraba fragmentos de un ayer que creía muerto. ¿Cómo explicar la sensación de estar a punto de ahogarse en un vaso de agua? Así me sentí, ahogado en mi propio pasado. Mientras Ana anotaba la orden de Emilia. Mis dedos sudaban alrededor del teléfono. Las palabras de Renata volvieron a mi mente. Como un disco rayado. No sabes lo que pasó antes de mis 8 años. ¿Qué había ocultado mi esposa? ¿Qué dolor había enterrado tan hondo que ni ella misma soportaba recordarlo? Aquella noche, volviendo a casa, Ana y yo apenas hablamos. No hacía falta. El silencio era más pesado que el hormigón. Cada uno sumido en su propia batalla interna. Yo, preguntándome si el cariño que sentía por mi hija era lo único real. Ella, luchando contra el miedo de descubrir su propia identidad. Al día siguiente, la invité a tomar un café en mi despacho. La luz era fría, implacable. Sobre la mesa, 2 tazas humeantes. Ni una palabra al principio. El tic-tac del reloj encontró eco en nuestros pechos. ¿Recuerdas algo de tu infancia antes de los 8 años? Lancé al aire, como una piedra a un estanque inmóvil. Ana alzó la mirada. Sus ojos, grandes, indefensos, brillaron con una chispa de terror. Solo fragmentos. Una radio sonando en la oscuridad. Un hombre que me decía, quédate quieta. Luego, nada. Cada sílaba era una daga. Me vi reflejado. Mi esposa también había callado. ¿Me había traicionado Renata al ocultarme esa parte de su vida? ¿O me había protegido de un dolor demasiado grande? El aire se cargó de tensión. En aquel despacho impersonal, éramos 2 desconocidos unidos por el mismo enigma. Ana se mordió el labio inferior, conteniendo lágrimas de rabia e incertidumbre. Tengo miedo, susurró, miedo de que esa niña olvidada no merezca mi cariño. Sentí que el mundo se desmoronaba y, sin embargo, hallé en mis entrañas una fuerza nueva. Me acerqué y apoyé la mano en su hombro. Esa niña eres tú, dije con voz grave. No importa lo que descubramos. Aquí, ahora, te elijo a ti. Un instante eterno. Ana inhaló. Exhaló, y sus hombros se relajaron apenas. Un paso, pequeño, titubeante, hacia la confianza. En ese silencio compartido nacía algo inesperado. La promesa de no huir ante el dolor, sino de escarbar hasta la última herida. Porque solo enfrentando el pasado podríamos empujar juntos las puertas de la verdad. Y así, decididos a desenterrar recuerdos y secretos, daremos el siguiente paso. La búsqueda de la verdad sangrienta que Ana guarda en lo más profundo de su memoria. El aire del laboratorio olía a desinfectante y a miedo contenido. Frente a nosotros, un cilindro de vidrio reflejaba nuestras sombras temblorosas. Dentro, 2 viales con palabras escuetas. Muestra A, Renata Vargas, y muestra B, Ana Pérez. El silencio fue tan pesado que pareció aplastarnos. Yo, que había enterrado mis cicatrices en la rutina y en el amor por Emilia. Sentí un nudo apretándome la garganta. Ella, que había construido una nueva vida a partir del vacío de su pasado. Temblaba con la incertidumbre de un náufrago. Todo saldrá bien, logré decir, aunque ni siquiera me lo creía. Ana me miró con ojos que gritaban. ¿Y si no? Aquella niña perdida llevaba años temiendo que sus raíces fueran un espejismo. Ahora, en este momento de cristal,
El fruto de su pasado colgaba de un hilo. Un ligero traqueteo alertó al técnico, que regresó con los resultados impresos. Las manos de Ana palidecieron al rozar la mesa de acero frío. Yo bajé la vista, rezando en silencio. Compatibilidad genética, 50%. Leyó el técnico en voz neutra. Casi burocrática. Confirma. Son hermanas. Son... retumbó en mis oídos como un disparo. Ana dejó caer la mirada. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. Fue el instante en que la verdad mostró su rostro más cruel. Dentro de mí, resonó un eco mayor. Mi esposa. Tenía razón. Teníamos una hermana perdida. Y sin embargo, la emoción que me invadió no fue alivio, sino un dolor profundo, como si cada minuto que Ana había vivido sin los suyos me hubiera sido arrebatado. Ella se llevó la mano al pecho, buscando un latido que la anclara. Sentí la urgencia de tomarla, de aferrarla, pero temía romperla más con mis propias manos. Ana, susurré con voz rota. Lo logramos. La verdad está aquí. Su respuesta fue un sollozo contenido. Mezcla de alivio y de furia contra el destino que la mantuvo en la sombra. Ese llanto rasgó mi corazón. Su dolor no era solo descubrir su sangre, sino asumir que había crecido en un limbo ajeno. De pronto, Emilia irrumpió en la puerta del laboratorio. Sus pasos rápidos anunciaron su llegada. Al vernos, alzó sus brazos pequeños. Tía Ana. Ana la miró, desbordada. En sus ojos vi reconexión. Aquel vínculo puro, moldeado hace solo momentos, se afirmaba frente al vértigo de la revelación. Con voz temblorosa, Ana respondió, sí, mi amor, soy tu tía Ana. Emilia sonrió, sin comprender del todo, pero sosteniéndola como la única verdad que importaba. El técnico nos dejó solos. Cerré la puerta tras él. El clic resonó como un juramento. Nos apoyamos en la fría pared de azulejos blancos. Y por fin Ana alzó la mirada. ¿Ahora? ¿Y si descubro algo que duela más? Sentí en mi estómago el latigazo de ese miedo. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a escarbar? Tomé su mano, fuerte, contigo, hasta el final. Y en ese cruce de miradas rompimos el último velo de silencio. La verdad, aunque sangrienta, nos unía en un pacto. Desenterrar cada fragmento de dolor para construir un nuevo comienzo. Con la certeza de ser hermanas y la fuerza del amor familiar. Nos adentramos en el laberinto oscuro de nuestro pasado. Sombras que respiran. Mentiras que esperan ser desenmascaradas. La noche cayó con un peso de plomo sobre la ciudad. Llegamos a la vieja casa de Eliseo. Un caserón empolvado donde cada tabla crujía como un susurro de advertencia. Bajo la farola amarillenta, las paredes desgastadas parecían latir con un eco antiguo. Aquí, susurró Ana, aferrándose a mi brazo, es como en mis sueños. Recordé sus palabras de la infancia. Si me porto bien, veré a mamá pronto. Ese mismo hombre, esa voz cavernosa, la había etiquetado con miedo en lugar de amparo. Ahora, con linterna en mano, cruzamos el umbral. El pasillo olía a humedad y abandono. Huellas recientes se marcaban en el polvo, como si alguien hubiera pasado corriendo. Mi corazón martillaba contra el pecho. Cada paso era un combate entre el instinto de huir y la urgencia de salvar a Emilia. De pronto, un sollozo ahogado atravesó la penumbra. Lo reconocimos instantáneamente. La voz de mi hija. Alcancé la puerta del fondo, trabada con un viejo candado. Sin pensar, la forcé. Se abrió de golpe y allí estaba Emilia, sentada en una silla desvencijada. Las manos y pies atados. La mirada anclada en el suelo. Emilia, grité, corriendo hacia ella. Cariño,
La abracé con todas mis fuerzas. Sus labios temblaban. Un hilo de saliva manchaba su barbilla. En sus ojos vi el terror que Ana también había sentido de niña. La certeza de haber sido arrancada de su mundo sin razón. Mientras la liberaba de las cuerdas, escuchamos pasos atrás. Eliseo emergió del umbral, su figura encorvada, la cara surcada por años de impunidad. Sus ojos se clavaron en Ana. Un destello de reconocimiento y pánico. Tú, susurró, no debiste volver. El aire hirvió de tensión. Yo bloqueé su paso, protegiendo a mi hija y a su hermana recién encontrada. Eliseo alzó la voz, áspera como gravilla. Ella no era para ustedes. Fue un encargo. Aquellas palabras golpearon a Ana con la fuerza de la traición. Una réplica de la llamada que la dejó en aquella terminal. Hace tanto tiempo que su propio nombre se volvió extraño. Su mirada se endureció mientras lo miraba sin pestañear. ¿Quién te lo ordenó?, exigió con voz cortante. Mírame a los ojos y dime por qué me robaste mi vida. Eliseo quiso retroceder. Sus pies descalzos tamborilearon en el suelo polvoriento. En su voz surgió un dejo de arrepentimiento. O tal vez de miedo. Una mujer, una señora con poder. Ella dijo que tu presencia traería ruina a la familia. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 gritos. Ana cerró los ojos, respiró hondo, y en ese instante vi brotar una fuerza nueva en ella. La determinación de no ser nunca más una víctima. Yo intercambié una mirada con Emilia, quien me buscó con ojos suplicantes. Sentí la furia de un padre y la rabia de un hermano. Nunca más permitiría que el pasado nos partiera. Sin mediar palabra, me acerqué a Eliseo y lo empujé contra la pared. ¿Vas a decirnos quién es esa mujer?, gruñí. Ahora, con la respiración agitada, él bajó la cabeza, derrotado. Ella es la tía Eloísa. El nombre cayó como una bomba. La familia, mi propia sangre, había conspirado para borrar a Ana. La oscuridad de la noche no era nada comparada con las sombras del pasado que aún respiraban. La madrugada nos encontró en mi sala, rodeados de cajas llenas de viejas fotografías, cartas amarillentas y recortes. Emilia dormía plácida, ajena al huracán que rugía en nuestras mentes. Ana sostenía una carta en la mano, con la letra en cursiva de Renata. Si algo me sucede, debes saber la verdad. Cuando nacimos, hubo un error en el hospital. 2 bebés, un mismo código. Una fue entregada a un hombre desconocido. Nadie investigó, solo tú, mi hermana. Las palabras temblaron en el aire. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La hermana que creíamos perdida. Quizá nunca fue de nuestra sangre. ¿Quién era Ana, entonces? Mi mente luchaba entre 2 verdades devastadoras. El ADN que nos unió y la carta que podía separarnos. ¿Qué hago con esto?, susurró Ana, la voz cargada de angustia. Su fragilidad me quebrantó. Recordé cada paso que habíamos dado juntos. El descubrimiento en el laboratorio. El rescate desesperado de Emilia. La acusación contra nuestra propia familia. Todo para llegar a una encrucijada aún más cruel. ¿Qué define a una persona? ¿La sangre o el amor? Ana guardó la carta con cuidado. Como quien protege un corazón expuesto. Se cubrió el rostro con las manos. Luchando contra un torrente de emociones. Dolor. Traición. Miedo. Y, por primera vez en toda la noche, una chispa de liberación. No sé quién fui antes de hoy, confesó, con la mirada clavada en el piso. Pero sé quién soy ahora. Y sé que este es mi hogar. Sentí un vuelco en el pecho. En lugar de palabras vacías, opté por un gesto. La rodeé con mis brazos. Formamos un triángulo de luz en medio de la penumbra. Emilia se removió y despertó.
Deslizó su pequeña mano entre las nuestras, como sellando un pacto. En ese instante comprendí que la identidad no se encuentra en un pedazo de papel ni en una línea de ADN, sino en los lazos que elegimos y cultivamos. El amor que habíamos construido, fragilísimo, pero real, era más fuerte que cualquier secreto enterrado. Somos más que sangre, murmuré, apretando sus manos. Somos familia. Ana alzó la vista, con ojos brillantes por primera vez en horas. Su sonrisa fue la promesa de un nuevo comienzo, forjado en medio de las cenizas de las mentiras. Con el alba despuntando, nos preparamos para enfrentar a quien sigue en las sombras, la tía Eloísa y la justicia que reclamamos. Porque el verdadero vínculo no se mide en generaciones, sino en la fuerza con que defendemos nuestra verdad y nuestro amor. El sol asomaba tras las cortinas, tiñendo la sala de un dorado esperanzador. Después de noches en vela y batallas en la sombra, aquella mañana traía consigo un silencio cargado de promesas. Emilia, con su pijama de estrellas, despertó y corrió hacia nosotros, estirando los brazos como si fuera el arco iris que unía nuestro pasado roto y nuestro futuro incierto. Me apoyé contra el marco de la puerta, observando a Ana inclinarse para besar la frente de nuestra hija. En sus ojos aún brillaba la huella del dolor. La niña aterrorizada en aquella silla desvencijada. Las dudas que la criticaron durante años. Las cartas secretas de su propia madre. Pero ahora, tras cada lágrima, había una fortaleza inquebrantable. Hoy haremos algo diferente, dijo Ana con voz suave. Hoy construimos recuerdos sin miedo. El eco de aquellas palabras retumbó en mi pecho. Recordé la rabia al descubrir la traición de Eloísa. La impotencia frente a Eliseo. La rabia que me empujó a empujar a aquel hombre contra la pared. Pero también guardaba la sorpresa de mi propia transformación. De varón reclamado por la venganza. Pasé a padre dispuesto a perdonar. A compañero decidido a amar sin límites. Emilia tomó la mano de Ana y la mía, formando nuestro propio triángulo de luz. Caminamos al jardín trasero, donde las plantas apenas despuntaban. La tierra húmeda olía a renacimiento. A lo lejos, el ruido tenue de la ciudad despertaba, ajeno a nuestras cicatrices, como si respetara el santuario que habíamos creado. ¿Recuerdas cuando apenas podías caminar? Le dije a Emilia. Ahora tú nos enseñas el paso firme hacia la esperanza. Ana sonrió, y por un segundo pareció olvidar las sombras del pasado. Vi en su mirada la decisión de no volver a dejar que el miedo decidiera por nosotros. La sangre no define el amor, repitió con convicción. Lo hacemos nosotros, cada día. En ese instante, escuché el crujido de la verja. Era Esteban, con un expediente en mano. La orden de arresto contra Eloísa. La justicia, lenta pero segura, llegaba al final de su curso. No para vengarnos, sino para cerrar el círculo y dar a nuestra familia la libertad de respirar sin cadenas. Mientras él entregaba los documentos, pensé en Renata, mi esposa, la hermana desaparecida, la madre que amó en silencio. Tal vez, donde estuviera, su alma sonreía al vernos abrazarnos en aquel amanecer. Porque la familia renace cuando decide sanar. Cuando el perdón supera la traición. Y cuando el amor se convierte en más que una palabra. En un compromiso con la vida. Y así, con el alba marcando el inicio de un nuevo ciclo, nos abrimos al futuro. 3 corazones fundidos en una promesa inquebrantable. Dispuestos a escribir juntos cada página que aún quede por venir.